El corazón de Dios siempre ha sido un corazón dispuesto, conmovido por alcanzar al mundo. Su deseo de mantener una comunión con la humanidad es algo de lo que muchos somos conscientes. A pesar del rechazo constante del hombre, Dios continúa llamando. Y es así de importante la necesidad que nosotros tenemos de relacionarnos con Dios, que envió a su Hijo, el Mesías, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La misión de la Iglesia en el mundo quedó definida con el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Hijo nos envió al ayudador, el Espíritu Santo, quien nos capacita para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. Estas que son las últimas palabras que Jesús dio a sus discípulos antes de la ascensión y que empezó en Mateo 4:19, cuando le dijo a Pedro y Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre, continúan siendo parte importante, sustancial en la gran comisión. Este es el llamado, esta es nuestra meta. Cumplir con la comisión que siempre ha estado en el corazón de Dios. Nada ha cambiado. Esto es un mandato que no ha sido revocado, todo lo contrario. Somos capacitados a través del Espíritu para poder cumplir con la tarea de evangelizar al mundo, lo cual es alcanzar a los perdidos para Cristo. Lo mismo que conlleva la necesidad del creyente a volverse un aprendiz permanente, un estudiante apasionado por las Escrituras. Sin embargo, predicar a Cristo, hacer discípulos de Cristo, estar involucrados respondiendo a esta hermosa labor, reconocer a Cristo en público, es algo que muchas personas han decidido evitar. La tragedia de muchas iglesias es que han perdido de vista esta comisión y han estado cómodos en un tipo de cristianismo egoísta. Muchas personas se conforman con escuchar un mensaje y se olvidan de compartirlo. Es más, desoyen el llamado de meditar y escudriñar las Escrituras. Muchos predicadores desde sus púlpitos se consideran pescadores de hombres por tan solo el hecho de preparar un mensaje de domingo. La mayoría de ellos contando anécdotas denominadas testimonios, como si la palabra de Dios no fuese suficiente para convencer al mundo, olvidando lo más importante: predicar a Cristo. Para ser discípulos en todas las naciones necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón que adora a Dios, un corazón en completa sumisión a su mandato ya expresado en las Escrituras. La Biblia nos dice que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es por gracia que el Señor nos ha dado el conocimiento y la sabiduría necesaria para entender y comprender su mensaje. Y parte de ese llamado de transmitir su mensaje tiene algo preponderante, y es prepararnos para entregar el mensaje limpio de Dios, sin que éste sea alterado de ninguna manera. El cuidado de las palabras, la semántica cuidadosa e incluso la entonación de las palabras son tan importantes para predicar la palabra del Señor. Nuestras palabras deben ser siempre respaldadas por nuestra forma de vida. Es decir, si somos cristianos y nuestra misión es extender el Evangelio de Jesucristo, debemos ser imitadores de Él. Como buen maestro que es Jesús, no puede un fiel alumno hacer algo que contradiga lo que ha aprendido ni lo que va a exponer. Y una de las características de un creyente es ser fiel a este llamado. Todo creyente debe obedecer el mandato de predicar la palabra de Dios. Todo. Y todos deben ser estudiantes constantes de la Biblia. La efectividad y exactitud con que se comunique el mensaje de Dios dependerá de lo cuidadosos que sean al explicar a otros el significado de los versículos, doctrinas y pasajes bíblicos. El primer elemento esencial de hacer discípulos entonces es ir. Eso significa que donde quiera que usted esté, a donde quiera que usted vaya, Cristo debe ser predicado.
Se da por sentado que en nuestro camino vamos a cumplir con la tarea de ir por todo el mundo. ¿Haciendo qué? Predicando a Cristo. Ahora bien, tenemos la gran responsabilidad de tomárnoslo en serio. La manera en la que prediquemos puede ser ayuda o confusión en el camino de la persona que nos escucha. Debemos ser fieles al predicar la palabra de Dios, porque es eso, la palabra de Dios, no la nuestra. Y debemos hacerlo utilizando un lenguaje apropiado, sin buscar impresionar al mundo. Solo somos instrumentos de Dios vivo. Él es quien va a impresionar al mundo. La retórica exquisita no es necesaria para transmitir palabras de vida. Jesús mismo habló siempre desde el contexto de la vida cotidiana. Usó palabras comunes y sencillas. Para él, predicar era contar su vida porque él era lo que vivía y vivía lo que predicaba. Él es lo que nosotros debemos vivir. Es por eso que debemos cuidar la exposición de la palabra, interpretándola de manera apropiada, no según nuestro criterio, sino conforme ha sido escrita. La palabra debe ser anunciada con la claridad y el respeto que hemos sido llamados a expresarla. Entonces, los requisitos específicos que Jesús da para ser discípulos son ir, predicar y bautizar, dejando claro que la iglesia no debe esperar que el mundo venga a tocar sus puertas, sino que debe ir al mundo. Cumplir con este mandato hace que la persona sea identificada como un cristiano delante del mundo incrédulo. Si alguien no está dispuesto a reconocer a Cristo delante del mundo, difícilmente Jesús lo reconocerá delante del Padre. Mateo 10:33. Un verdadero discípulo confiesa sin complejos abiertamente a Cristo delante del mundo. Por eso, hoy queremos invitarle a prepararse para esta hermosa misión de extender el Evangelio. Asista a su congregación, escuche las prédicas, tome nota de aquello que no entienda y luego, si tiene alguna duda, haga preguntas. No se quede con las dudas. Si en su iglesia dan estudios bíblicos, acuda a ellos. Prepárese. Dios quiere usarle para salvar vidas. Quiere que usted sea un pescador de hombres, pero debe hacerlo de la manera correcta, tal como lo enseñó el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Sobre la importancia de responder sin tardar a este llamado, hemos preparado el siguiente mensaje que esperamos sea una bendición en su vida. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador significa aceptar un camino de obediencia, de seguir a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia a Jesús es una prueba de nuestro amor hacia Él. Dice Juan 14:21, vosotros seréis mis amigos, si obedecéis lo que yo os mando. Esta obediencia está ligada a sus enseñanzas para la vida. Él enseñó que aquellos que habían decidido seguirle deberían bautizarse. Mateo 28, versículos 19 y 20. Debían bautizarse de una forma que se identificaban con Él de forma pública. Aceptar a Cristo por medio de la fe es un acto íntimo, silencioso, en la privacidad de la mente y del corazón. La vida de este encuentro con Cristo debe ser una vida pública, una transformación que se hace visible. Y este primer paso de hacer visible esta transformación es el bautismo, ¿no? Cristo, Señor y Salvador, forma parte de mi vida y lo testifico públicamente bautizándome libre y voluntariamente. Esto es, como decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, como un testimonio de vivir con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El testimonio de que mi vida quiere ser hacia Dios constantemente. En la historia de la iglesia primitiva, los cristianos, desde muy pronto, obedecían este acto de bautismo, después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Fíjate en Hechos capítulo 2, versículo 41. En este primer momento de Pentecostés, después del primer mensaje, muchos creían y eran bautizados. Y realmente era un bautismo de creyentes, porque la fe era la condición previa hacia el bautismo. Lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Es totalmente distinto de la práctica del bautismo de niños, ya que los que se bautizaban en el Nuevo Testamento tenían edad suficiente para entender el significado de este mandamiento del Señor. Claro que Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo. Sin embargo, ni él ni sus discípulos bautizaron a niños,
porque necesitaban tener una convicción previa por medio de la fe. No es el bautismo lo que limpia de pecados. La limpieza de pecados es solamente posible por medio de la sangre derramada de Cristo, la fe depositada en Él por medio de la gracia. El bautismo no salva nuestras almas, el bautismo no nos limpia de pecados, pero sí es un testimonio de nuestra dependencia de Cristo por medio de la fe y de nuestro compromiso de obediencia a los mandamientos. A lo largo del Nuevo Testamento también encontramos un modelo para el bautismo, que es el bautismo por inmersión, no por rociamiento u otras formas. De nuevo citamos Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39. Es un acto en el cual de forma simbólica estamos sumergiéndonos y sepultándonos con Cristo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4, Colosenses 2, 12. Ilustra que de una forma plena estamos identificándonos en la muerte, en la sepultura y en la resurrección con el Señor Jesucristo. Puedes releerlo en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Al aceptarle como nuestro Señor y Salvador, reflejamos en nosotros la muerte, la sepultura y la resurrección hacia una nueva vida con Él. Es decir, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Por medio del bautismo, de una forma pública, estamos dando testimonio de que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador y de que deseamos seguirle fielmente. Hay muchas personas que siguiendo ritos o rituales de diferentes iglesias han sido bautizados, ya sea siendo niños o siendo adultos, pero nunca han reconocido públicamente su fe como hijos de Dios o han dado un compromiso. ¿Qué es lo que realmente hace el bautismo? Decir públicamente, yo quiero seguir a Cristo. El bautismo no es esencial para la salvación, ¿verdad? Como decimos, pero sí que es esencial para nosotros, para el cristiano, dar ese paso de identificación y de testimonio y reconocimiento público de nuestra fe. Lucas 23, versículo 43, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. La fe no es algo secreto. La fe es algo que tiene que hacerse público, algo que se hace notorio en nuestra vida. Somos enseñados, pero también somos enseñados como creyentes a continuar haciendo memoria de la muerte del Señor Jesús. Esto es lo que hacemos en la iglesia local cuando celebramos lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor, el tiempo de comunión, partimiento del pan y compartir el vino. Así como el bautismo es un símbolo de nuestra confesión pública de identificación con Cristo, la Cena del Señor es nuestro continuo recordatorio de su persona y obra en nuestro favor. Lucas 22, versículo 19. Fueron los primeros cristianos los que comenzaron a obedecer este encargo. Y los primeros cristianos, desde muy pronto en la historia de la Iglesia, nos encontramos que el primer día de la semana, lo que sería nuestro domingo, Hechos capítulo 20, versículo 7, estaban juntándose para partir el pan, para la comunión. Lo hacían este primer día de la semana, muy al contrario de que los judíos celebraban el Sabbat, lo hacían este primer día de la semana porque era el día en que Jesús había resucitado. De tal modo que no solo recordaban la muerte, sino que recordaban la vida de Cristo, aquel que sigue en medio de su pueblo. Se desligaban de un pasado que les tenía encadenados para vivir la gracia de Cristo que les abría camino hacia la libertad. En Cristo somos enseñados, fíjate, a identificarnos por medio del bautismo, a mantener memoria viva de la que Cristo está entre nosotros por medio del partimiento del pan. Pero somos enseñados también por el Señor Jesucristo a servirnos por amor los unos a los otros. Somos llamados a ser imitadores de Cristo en la ayuda mutua. Aquel que no vino para ser servido, sino para servir, nos llama a nosotros a lo mismo. Este es el modelo que Jesús dejó a sus discípulos de una forma muy gráfica en un pasaje muy conocido como es el Evangelio de Juan capítulo 13. Allí el Señor Jesucristo nos dice que se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, un barreño con agua y se acercó uno a uno a los discípulos a lavarle los pies. Y después de esto les dice a sus discípulos un encargo tremendo para todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Juan 13, versículos 12 al 15. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjate, una tercera enseñanza. Eres responsable
de cuidar a otros, de atender hacia otros. 3 enseñanzas de Jesús para aquellos que han creído en él. Identificación con Cristo por medio del bautismo, un testimonio público que decimos delante de todo el mundo, soy hijo de Dios. Un recordatorio constante de la obra de Cristo por medio del partimiento del pan, donde de forma pública estoy diciendo al mundo y yendo contracorriente incluso que Cristo vive en medio de nosotros. Y un mandato de servicio abnegado, servicio humilde, servicio entregado hacia aquellos que son imperfectos y que tienen sus pies sucios por medio del polvo del camino. Fíjate, no buscas la perfección de los otros, sino que se humilla para servir hasta lo máximo. 3 encargos visibles, 3 encargos comunitarios, 3 encargos de testimonio al mundo. Y quería traer esos 3 encargos para nosotros porque son los encargos que el Señor Jesús va a dar en la última semana a sus discípulos. Antes de llegar a la cruz, en estas últimas horas, deja estos 3 encargos para sus discípulos, para los suyos. Son las últimas palabras. Son como el legado que él quería que quedase grabado en la mente de su pueblo. Y todos estos encargos tienen que ver con el testimonio al mundo, pues nos enseñó, justamente después de lavar los pies a los discípulos, fíjate, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, estas palabras. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es en la vida de comunidad y servicio, a pesar de las imperfecciones, a pesar de las hipocresías, a pesar de las diferentes maldades que puedas ver en los otros. Es en la vida de comunidad y servicio que se manifiesta el verdadero reconocimiento a Cristo como Señor y Salvador. Y esto quizás choca con muchas de las ideas que estamos viviendo en el presente. Porque hoy vivimos en medio de una sociedad que ha desarrollado y se ha creído uno de los grandes engaños del diablo. Y escuchamos muchas veces, la fe es personal, la fe es privada. No necesito identificarme con nadie, solo intentar vivir bien. No necesito la vida de comunidad y de la iglesia. La vida de comunidad, que es un mandato del Señor, queda relegada. Y queda relegada porque no queremos soportar las imperfecciones. No queremos soportar los pies sucios. No queremos soportar las malas miradas de otros. La identificación, sin embargo, con la iglesia es tan denostada en nuestros días para no tener que lidiar con los pecados de las jerarquías manipuladoras, para no tener que lidiar con las debilidades de personas hipócritas. Y sin embargo, el concepto del Señor es muy distinto. En el Evangelio encontramos constantemente este concepto de los unos a los otros. Y ese concepto lo hemos cambiado por el de lo mío para mí mismo. Y nos hemos creído ciertos lemas que pululan en nuestros días que dicen cuida de ti mismo. Caemos en la maldición de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la Biblia nos dice que sí, que somos guardas. Anhelamos, sin embargo, que Dios nos bendiga. Y evitamos identificarnos con Cristo, con su pueblo, con su obra. Porque ¿sabes cuál es el cuerpo de Cristo en este tiempo, verdad? Esta es la iglesia. La iglesia refleja a Cristo y cuando no nos identificamos con su pueblo estamos rechazando su cuerpo, estamos rechazando su obra. Y esto es un engaño. Esto es una flagrante desobediencia de las ordenanzas de Dios en su palabra. Viviendo ajeno a las ordenanzas de Dios en restaurar relaciones y ser confrontados, ¿puedo ser bendecido por Dios o estoy siendo engañado por el diablo para alejarme de Dios? Y tengamos cuidado cuando entramos en estos terrenos y nos empezamos a creer estas ideas de que yo creo en Dios a mi manera o la vida cristiana es para mi privacidad. Estamos entrando en un terreno muy peligroso, en un terreno muy nocivo. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador debemos manifestarlo por medio de la transformación de nuestra forma de vivir y la transformación de nuestras relaciones, porque esa transformación se va a manifestar de una forma muy nítida por el compromiso que tenemos con la familia de Dios en la que hemos sido introducidos por la fe. ¿Sabes? Como decíamos hace unas semanas, cuando creemos en el Señor Jesucristo somos introducidos en una nueva familia. Podemos llamar a Dios Padre. Y aquellos que creen en Dios son nuestros hermanos. Y es en esta familia donde el fruto de vidas transformadas por Dios tiene que ser manifestado. Porque si no
si no estamos manifestando, podemos perder la facultad de reconocer a Dios. Podemos perder la facultad de reconocer a Dios rechazando su palabra y seguir nuestros propios criterios. Yo creo a mi manera. Estamos perdiendo la facultad. Estamos cerrando los ojos para no oír y ni ver a Dios. Solamente queremos oír lo que nosotros consideramos correctos. Cuidado, estamos perdiendo facultades. Podemos llegar a la condición de no poder incluso reconocer cuando le vemos y lo oímos en ciertos aspectos. Incluso llegamos a justificar el mal, no lo vemos como mal, y empezamos a ver lo malo como bueno, y empezamos a dejarnos saturar por las ideas de este tiempo, porque no estamos reconociendo a Dios, seguimos creyendo a nuestra manera, creyendo en nuestros propios códigos. Esto es lo que había sucedido con los escribas y fariseos en tiempos de Jesús. Habían llegado a ser tan sordos y ciegos ante Dios, que cuando llegó el Señor Jesucristo y les confrontó con el Evangelio, le tomaron por el diablo. Por ello el Señor tiene que decirle unas palabras muy serias. Y te invito a que las medites. Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Fíjate qué palabras tan serias. Aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Sabes? Durante nuestra peregrinación cristiana por esta vida, como consecuencia de la fe en Cristo, somos llamados a confesar en Cristo en cada momento. Ahora, me llama la atención este vocablo, confesar. ¿Cómo confesamos en Cristo? ¿Llevando una cruz colgada? ¿Diciendo que somos cristianos? El término utilizado aquí por el Señor es el término homologueo. Es decir, es un llamado a ser y vivir como Cristo lo hubiese hecho. Hace unas décadas se puso muy de moda entre muchos jóvenes cristianos un movimiento que se llama, con estas siglas, WWJD. Era el acróstico en inglés de la expresión "quiere a Jesús". Era el empeño de una generación por homologar sus conductas de acuerdo al modelo de Cristo. Era un buen intento, y es un buen intento si no caemos en el legalismo farisaico de querer imponer a otros reglas y normas. La idea era cuestionarse cada decisión con libertad, a la luz de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu, haciendo esta pregunta: ¿qué decisión tomaría Jesús en los diferentes aspectos de la vida y conducta? Realmente es un proceder interesante. Es un proceder sabio si queremos confesar a Dios. ¿Cómo actuaría Jesús en diferentes aspectos? Porque cuando vivimos sin actuar como actuaría Jesús, la advertencia es seria. Porque quienes no se amoldan al carácter de Cristo en el presente, tampoco podrán recibir la bendición eterna en el cielo. Esto es una cuestión inquietante. Voy a dejarte un ejemplo para que medites. Aquellos que no quieren identificarse con el pueblo de Dios en la tierra, e incluso lo denigran con todo tipo de comentarios malintencionados, aquellos que no quieren identificarse con el pueblo de Dios en la tierra, ¿podrán formar parte del pueblo de Dios en la eternidad? Cuando anhelamos vivir la fe a nuestra manera, como decimos muchas veces, yo creo en Dios a mi manera, ¿podemos ser partícipes de las moradas eternas de Dios, donde todo forma al modo de Dios, donde todo funciona al modo de Dios? A veces somos tan obstinados que queremos imponer a Dios cómo debe de hacer las cosas y proceder. Y en lugar de adaptarnos al plan de Dios, intentamos buscar un plan nuestro para nosotros mismos. Esto es tremendamente peligroso. Aquellos que no se adaptan al plan de Dios, Dios no les abrirá la puerta en la eternidad. Peligroso, ¿verdad? El encargo del Señor Jesucristo para nosotros es muy claro. Lo hemos reflejado en la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nota este encargo. Es un encargo que nos hace responsables de aquellos que nos rodean.
Citábamos la maldición de Caín. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? El Señor te dice, sí, eres guarda. Tienes que hacer discípulos, tienes que acercarles e identificarles con Cristo, tienes que enseñarles a seguir a Cristo, tienes que acompañarles en este camino. Eres responsable de las personas que te rodean para acercarles a una identificación con Cristo. No somos llamados a vivir en la isla de nuestra propia gratificación, protegiendo nuestro castillo, sino que somos llamados a acercarnos y alcanzar a otros con el Evangelio, sirviendo, comprometiéndonos e integrándonos, asumiendo el pagar el precio y el costo. Pablo decía que cumplía en su carne lo que faltaba en las aflicciones de Cristo por su iglesia. Es una afirmación muy seria. Dispuestos a sacrificar de nosotros por servir a otros. Este es el camino para reconocer a Cristo. Vivir en comunidad. En una comunidad imperfecta, desde luego. La iglesia no es un museo de santos. Decimos muchas veces, es un hospital de pecadores. Un hospital de personas que somos imperfectas y que reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar. Y en ese hospital juntos trabajamos para crecer, para amoldarnos a Cristo, no a nuestros planes. Pero los propios apóstoles seguían este patrón. Y ya en los albores de la iglesia primitiva, cuando la iglesia empezaba a surgir, encontramos al apóstol Pedro, allí en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41, después del sermón de Pentecostés, diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la comunidad de fe, que es la iglesia. Podemos notar el énfasis de estas palabras del apóstol Pedro. Es un énfasis con Pedro, son énfasis comunitario. La bendición que el Hijo de Dios busca nunca es particular. Fíjate, la promesa ¿para quién es? Para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llame. Fíjate, no es algo particular, sino que el creyente anhela que su testimonio se extienda a sus hijos, a todos. Se amplía una comunidad de fe que el mundo entero pueda escucharlo. Los que creían no se separaban. Dice ahí, se añadían, sumaban a las piedras vivas del templo de Dios. Trabajo en comunidad. ¿Sabes? Si realmente has sido llamado por Cristo, si eres un hijo de Dios por la fe, tu vida debe verse reflejada por reconocer a Cristo, por manifestar tu vida en medio del pueblo de Dios, en medio de un pueblo de Dios imperfecto, aprendiendo a consolar, a acompañar, a ayudar, a crecer, a aceptar también el reto de mejorar en tu vida y la disciplina necesaria. La fe cristiana no es una fe que nos aísla, sino que nos integra en una nueva sociedad, un nuevo pueblo de Dios, una nueva familia, que es la iglesia. ¿Estás reflejando a Cristo en este tiempo? ¿O estás buscando bendiciones para ti mismo? Recuerda la advertencia de Dios. Es muy seria. El que reconoce a Cristo, el que no reconoce a Cristo hoy, Cristo no le reconocerá en la eternidad. El que reniega del pueblo de Dios hoy, ¿cómo formará parte del pueblo de Dios en la eternidad? El que destruye el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cómo pretenderá formar parte de ese cuerpo en la eternidad? ¿Estás asumiendo el reto de identificarte en todo con Cristo y su pueblo? ¿O estás incumpliendo ese mandato? El que cree en Cristo debe homologar su vida, confesar a Cristo en medio de este tiempo por medio de sus palabras, de sus acciones, de su conducta, de su identificación con el pueblo de Cristo. No destruyas el pueblo para el cual Cristo te ha salvado y te ha llamado. Involúcrate en construirlo para que la gloria de Dios sea reconocida en este tiempo. Que Dios te bendiga. Talentos, mi don.
reto que tenemos en este día es tremendo. En una sociedad donde el individualismo campa a sus anchas, el mensaje del Evangelio es totalmente el contrario. Es un mensaje que nos llama a la vida de comunidad, a la vida de identificarnos con Cristo de una forma totalmente distinta. Sabes, en nuestros días, la Iglesia forma una sociedad totalmente diferente y única. Porque es una sociedad donde personas de diferentes gustos, afinidades, etnias, podemos estar juntos con un mismo sentir, que nos une, que es Cristo. En nuestras sociedades casi todos los grupos se buscan por afinidades, por sentirnos cómodos, por tener una misma ideología. En la Iglesia, en Cristo Jesús, todas las murallas que nos dividen a la humanidad son derribadas para formar un nuevo pueblo, unido en el amor en Cristo, en el servicio a Cristo, en la identificación con Cristo. Y ese reto es vital. El diablo sabe que destruir esa unidad dañará el testimonio constantemente del pueblo de Dios, dañará nuestro crecimiento. Y muchos hemos caído en la trampa de hablar de vivir la vida cristiana a mi manera, de no ser necesario la Iglesia. Claro que sí, que quizás la Iglesia ha tenido mucha culpa a lo largo de los siglos por los abusos que ha hecho, por los engaños, por todo tipo de conductas. Pero más allá de todo eso, el Señor nos sigue llamando a unirnos en una comunidad de personas imperfectas, que reconocemos nuestra imperfección y que necesitamos a Cristo. Por eso yo te invito desde aquí, que si realmente crees en Cristo y no estás participando en la vida de una iglesia local, delante del Señor que pongas en oración el buscar un lugar donde congregarte, donde crecer, donde desarrollar tus dones, porque ese es un mandamiento del Señor. Tenemos que identificarnos públicamente con Cristo, con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. No te creas los engaños. Da un paso al frente y lava los pies de aquellos que te rodean. Fíjate, lavar los pies es la actitud más humilde, servil y silenciosa del siervo en aquel tiempo judío. Y el Señor Jesucristo, el Señor y Maestro, se rebajó hasta ahí para identificarnos. Y si Él lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién soy yo para denostar a aquel por el cual Cristo murió? El reto es grande. No nos creamos los engaños de tiempo y busquemos a Cristo. Pero eso va contra nuestro orgullo. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe la humildad y la sabiduría de seguir su camino. Vamos a pedirle a Dios ayuda para asumir este reto. Sí, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu amor eterno e inquebrantable. Gracias porque realmente tú nos buscas aun cuando estábamos perdidos. Nos has amado con un amor eterno e inquebrantable. Y ahora hoy extiendes tus manos para restaurarnos y acercarnos a ti. Gracias por todo lo que nos das. Y gracias por tu pueblo. Gracias por esta nueva sociedad que es la Iglesia. Gracias por esa comunidad de personas redimidas por tu sangre. Personas que estamos en proceso, llenos de imperfecciones, es verdad, pero que tú nos has amado, nos amas, nos buscas si quieres que trabajemos juntos para tu gloria. Enséñanos, Señor, a servir con la misma humildad de aquel que se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y lavó nuestros pies. Que nosotros también estemos dispuestos a lavar los pies de los que nos rodean. Gracias porque nos has perdonado. Y tal perdonamos a otros, deseamos que tú nos perdones, Señor. Queremos esa vida de unos a los otros que tú nos has mandado, ese amor los unos a los otros sea un reflejo en medio de esta sociedad. Perdónanos tantas veces que nos dejamos llevar por nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra suficiencia. Perdónanos por tantos momentos en que nos creemos los engaños que nos aíslan de este tiempo. Enséñanos a ser humildes en tu presencia y a reconocerte en todo y a servirte a ti en medio de tu pueblo. Te lo pedimos y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que haces y lo que harás. Y ayúdanos a dar pasos para identificarnos y testificar públicamente con tu pueblo en este tiempo, que somos tu pueblo, que somos tu cuerpo, que somos tus hijos. Te lo pedimos a ti, Señor, y te damos muchas gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho en este tiempo. Y en verdad, no te acomodes viendo vídeos. Busca la comunión real del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.